Voz Animal es un podcast que nace desde el amor y la empatía por los animales, un espacio para hablar por quienes no pueden alzar la voz, para visibilizar el abandono, las colonias felinas y las leyes que existen pero no siempre se cumplen. Aquí unimos sentimiento e información, historias reales, divulgación legal y denuncia cuando es necesaria, porque defender a los animales no es una opción, es una responsabilidad. Mientras ellos no puedan hablar, Voz Animal lo hará por ellos. Hoy además vamos a hablar de algo que muchas personas han vivido en algún momento de su vida, pero de lo que casi no se habla, porque cuando se muere un animal, no es solo una mascota, es alguien importante en tu vida. Y aún así muchas veces ese dolor no se entiende, no se valida y se vive bastante en soledad. Para hablar de esto tenemos a Verónica Hortelano con nosotros, acompañante en duelo animal, con una mirada muy especial sobre todo este proceso. Verónica, bienvenida a Voz Animal. Hola María José. Bueno, me gustaría empezar por algo muy básico pero muy real. Lo primero que tengo que decirte es agradecerte que estés con nosotros y lo segundo, que espero no emocionarme, porque esto es bastante doloroso. Pero bueno, ¿por qué crees que todavía hoy el duelo por un animal sigue siendo algo tan poco validado? Pues a día de hoy sigue siendo un duelo muy poco validado, pues porque a nivel cultural sigue siendo como una pérdida menor, como algo que creemos todavía reemplazable. De hecho, es muy habitual escuchar el puedes tener otro. Eso no se nos ocurriría decírselo a alguna persona que ha tenido la pérdida de un miembro de la familia humana. ¿Y qué es lo que más te encuentras en las personas cuando llegan a ti? ¿Qué frases, qué sensación, qué estados de ánimo? Pues cómo llegan. Normalmente son personas que llegan como si tuvieran la sensación de que hay algo malo en ellos, porque como su entorno a menudo no les valida las emociones que están procesando, piensan bueno, pues que hay en ellos algo que no está bien, es como ya debería estar bien o me dicen que no es normal que esté así. Entonces, al proceso que ya están atravesando, como es un duelo, se le añade encima esa culpa añadida por pensar que son ellos los que están mal. O sea, que no es un proceso normal el que están teniendo cuando sí que lo es. Ujú. Supongo que hay algo que pasa mucho y es que la gente se siente incluso mal, lo que tú decías, ese sentimiento de culpa por estar triste, por tener esos sentimientos. Esto supongo que será algo un poco generalizado. Sí, es totalmente generalizado. Creo vamos, casi diría que el 100% de las personas se sienten así, porque cuando a lo mejor no te lo valida, vale, a lo mejor el núcleo más cercano sí te lo está validando, pero a lo mejor te encuentras con que a nivel laboral o en tu entorno o ya de amigos y demás, pues sí que ahí es donde no te lo validan. Entonces, de una forma u otra, creo que lo acabas teniendo en alguno de los círculos. Además, tú hablas muchísimo en tus redes de que cada persona vive el duelo de una forma completamente distinta. ¿Tú qué crees que es lo que más influye en cómo vivimos la pérdida de un animal? A ver, para mí un duelo es un duelo, o sea, y a nivel fisiológico lo es y hay que atravesarlo. Pero sí que es verdad que luego depende mucho de cómo es cada persona a nivel de sus experiencias vividas a lo largo de la vida. Uh-huh. O sea, claro, no pueden mirar lo mismo un duelo, a lo mejor una persona que tenga una herida de abandono o de no haber sido suficiente, que una persona que, por ejemplo, sí que ha vivido en un entorno en el que le han validado más sus emociones. Nunca se va a vivir igual, porque al final despierta muchas más cosas. Vamos, digamos que todas esas experiencias pasadas que hayamos tenido o nuestra historia emocional pueden influir en el tipo de duelo de una manera o de otra. Totalmente, porque aprendemos a gestionar las emociones de un modo u otro según nuestras propias vivencias. Uh-huh. Se puede decir que muchas veces el duelo por un animal conecta con cosas un poco más profundas que no tienen que ver con ese momento ni con ese animal, sino con algo que llevamos en el interior que de repente, ¡puf!, sale a la luz. Sí, sin duda, sin duda. O sea, al dolor de la pérdida y lo que ese proceso ya supone, se añaden pues nuestros propios automatismos, las rumiaciones de este juez interno tan duro que solemos tener dentro y que al final es el que nos está machacando de forma casi permanente. Sí, sí. Además hay algo muy bonito en tu enfoque, Verónica, y es que esa mirada es un poco más trascendente. ¿En qué momento empiezas tú a ver el vínculo con los animales de esta forma tan maravillosa?
A ver, para mí siempre han sido seres, o sea, totalmente especiales y que no tengo la menor duda de que son ángeles en la tierra, siempre lo he dicho. Hmm. Pero sí que es cierto que tuve un punto de inflexión muy fuerte en 2022, que ya había tenido algunos momentos muy duros, al final se acumulan muchas despedidas y fue una sensación de sufrimiento de decir, o sea, creo que no voy a terminar nunca de sufrir tanto con los animales. Y Hmm. era como que el corazón no soportaba ya tantas despedidas. Ujú. Entonces ahí empezó un proceso de indagación y de autoindagación, de mirar, de saber más cosas, de quería más respuestas. Y fue ahí donde empecé a ver pues algo totalmente distinto. Además es que tú siempre dices que los animales nunca llegan por casualidad. ¿Cómo se puede explicar esto a alguien que, por ejemplo, es mi caso, que está en pleno duelo todavía? Pues a ver, al inicio, cuando estás en pleno duelo es muy difícil al inicio poder ver esa enseñanza que hay detrás del paso del animal por tu vida. Ujú. Pero cuando va pasando un poquito el tiempo y vas teniendo otra mirada, eres capaz de darte cuenta que efectivamente ese animal llegó para algo, tenía una misión contigo concreta y muchas veces se van cuando simplemente su misión contigo acaba. O sea, no es un tiempo lineal del que nosotros estamos más acostumbrados es que era muy joven, es que ya, pero es que quizás lo que vino a hacer contigo ha terminado. ¿Te refieres a algún tipo de aprendizaje? Sí, totalmente. Ellos siempre vienen a mostrarnos algo que nosotros tenemos que ver y no lo estamos queriendo ver. ¿Y cómo se puede ayudar a una persona a entender que su animal tenía ese propósito en su vida, que venía a enseñarle algo, que todo lo que ha pasado, que todo lo que han vivido ha sido un aprendizaje? Porque cuando una persona está en ese duelo tan doloroso es muy difícil entender. Sí, bueno, en ese momento es que es difícil ver más allá del dolor, pero porque el duelo al final son etapas, entonces, claro, según en qué etapa estés, pues podrás ver un poco más allá o estarás todavía pues muy nublado por el dolor. Una persona que está en duelo, pues lo primero que necesita es que se le sostenga y se le valide que el dolor y el vínculo que tenía con su animal era real y que no tiene que permitir que absolutamente nadie le diga que está mal lo que está sintiendo, porque quien conocían el vínculo entre ellos son la persona y el animal que lo tuvieron. La verdad es que hay mucha gente que da consejos sin tener ni idea, sin haber tenido nunca un animal, y además cuestionan el dolor que sentimos cuando perdemos a nuestro compañero de vida, y eso es que además te hace sentir fatal, porque es el hecho de decir, jolines, a lo mejor, a mí por ejemplo, yo he perdido familiares cercanos, muy cercanos, y a mí me han dicho que yo he llorado más la muerte de mi perro que la muerte de uno de sus familiares cercanos, y es que eso dices, ¿qué tipo de ser humano soy yo? Que lloro más la muerte de mi perro que la muerte de un ser cercano, tan cercano como ha sido mi caso. Yo creo que con esto que acabas de decir, si vemos la pérdida desde esa forma que tú acabas de decir, cambiaría un poco ese dolor. Mira, este cuestionamiento que tú me estás diciendo se lo plantea a muchas personas, porque es como que se sienten mal porque tenemos un ideal de lo que debería ser correcto o Claro. lo que no. Es como, claro, ¿cómo voy a llorar más a un animal que no lo sé, como hay gente que dice a lo mejor a mi madre? Sí, pero es que tú no sabes la relación que has tenido con tu madre y lo que, sin embargo, a lo mejor el animal sí ha significado para ti y qué te ha dado. Entonces, claro, la pérdida la valida el vínculo que había con ese ser o con esa alma. Me da igual alma humana que alma animal. Entonces, lo que al final valida ese dolor de la pérdida es el vínculo que existió en vida, no la figura o el rol que se ejercía con ellos. Tú que has estado muy de cerca de muchas despedidas, sobre todo por todas las experiencias de las que hemos hablado antes, llevas mucho tiempo en el mundo animal, llevas muchísimo tiempo en las protectoras, ¿cómo has podido vivir y soportar eso tan de cerca, Vero? La verdad, he tenido procesos muy dolorosos en los que realmente llegué a no querer vivir, porque me dolía muchísimo. Y es como que además siempre había dicho, es que no soy yo desde que estoy en la protectora no soy yo, porque yo me daba cuenta como que lo estaba viviendo todo con mucho dolor, como si fuera un castigo al final.
Y finalmente me di cuenta que no, o sea, que es que todo eso era precisamente el abono que necesitaba para construir algo, joder, tan bonito como lo que ahora estoy haciendo. Porque desde ese dolor que yo tuve es donde me di cuenta que podía sostener a otras personas que estuvieran en ese proceso. Por supuesto, habiendo hecho un trabajo bastante profundo a mí misma. Claro. Pero te enseñan a vivir completamente. Es que ellos no se cuestionan, es que viven el día a día. Nadie sabemos cuánto tiempo venimos aquí y ellos son la clara muestra de que viven el día a día. O sea, no se plantean ni el ayer ni el mañana. Cuando llega al final, cuando llega la despedida, Sí. nos vamos a ese momento en concreto, a esa persona que está pasando por ese duelo final, ¿qué crees que es lo más importante que necesita en ese momento? ¿Cómo se le puede ayudar? Estando ahí. Es que muchas veces lo que necesitas en ese momento simplemente es alguien que esté contigo y que te diga, pues eso, estoy aquí contigo y no estás solo en este proceso. Y si por alguna casualidad lo tienes que pasar solo porque de verdad no tengas nadie que te pueda estar apoyando en ese momento, pues que te quedes con la calma de saber que estás haciendo lo correcto y lo mejor que sabes en ese momento. Es que no lo podrías hacer de otra manera. Es difícil porque al final, pues bueno, es ver que tienes que aprender a vivir sin ese animal y sin lo que él te aportaba. Y es ahí donde nos duele tanto, es el apego que tenemos a todo. Y para ti, ¿qué significa acompañar un duelo animal? Pues bueno, pues lo primero que significa es sostener a la persona, según en qué punto de su duelo esté, va a necesitar pues unas cosas u otras. Claro, una persona que está en los primeros días del duelo, lo que necesita es que la sostengan y que la validen. O sea, ahí no hay mucho más. Y ya según en qué momento vayamos estando, pues ahí ya es caminar a su lado. O sea, escoger a esa persona, caminar con ella y ayudarle a soltar la culpa, a abrazar ese vacío que en esos momentos siente y a transformar lo que fue su animal y su vínculo para él. Es pasar de que vivan contigo a pasar de que ese animal viva en ti. Pero es que luego es tan difícil porque ya no solamente ese tipo de sentimientos, es las dudas, el dolor, el decir, podía haber hecho esto, tenía que haber hecho lo otro, me tuve que dar cuenta de esto, es que no me di cuenta de lo otro, es que no vi, es que me lo decía y yo no quise verlo. Es que es una manera de atormentarse, Vero, que supongo que para ti como acompañante también tiene que ser muy doloroso el poder ayudar a una persona y el poder sostener a una persona que tiene ese machaque continuo en el interior. Yo he aprendido a sostenerlo desde la compasión, porque siempre hablaba de empatía. O sea, siempre era una cosa que siempre decía, no, es que hay que ser empático. Y sí, hay que ser empático, pero para poder ayudar a una persona en duelo animal, lo que más te puede ayudar es la compasión. Porque la empatía al final no deja de ser, si tú estás en el pozo y yo soy empático y me meto contigo en el pozo, no vamos a salir ninguno. Claro. Pero desde una visión de compasión, desde esa visión, y además yo he estado ahí, sé cómo se siente, he estado ahí muchas veces y de muchas maneras, porque al final las despedidas que he tenido han sido tan distintas unas de otras y de tantas maneras Claro. que sé por lo que está pasando cada persona. Entonces yo he estado ahí, sé lo que estás pasando, yo he conseguido salir, he conseguido tener otra visión y con eso y con esas herramientas te voy a ayudar a salir de ahí. Hablas mucho de empatía. Yo supongo que a veces, por empatía, por intentar empatizar, muchas veces empatizamos o intentamos empatizar sin sentir ese dolor, pero bueno, por lo menos lo intentamos. Pero hay cosas que te dicen con buena intención, pero que hay veces que esas cosas hacen más daño que ayudar. ¿Qué cosas crees que pueden ser esas que no se deberían decir a una persona que está pasando por un duelo animal? Pues hay muchísimas y mira, te voy a decir que una de las cosas que también duelen mucho y yo también tenía la costumbre de decirlas era, por ejemplo, piensa en lo bien que ha vivido. Yo desde mi visión de la protectora siempre tenía la costumbre como, sé que está muy triste, pero piensa en que le has dado una oportunidad, lo bien que ha vivido y, por ejemplo, los del albergue no lo tienen. Claro. ¿Qué pasa? Que yo ahí estaba en un error. Porque tú decirle eso a esa persona, hasta que no me he formado en acompañar duelos y demás,
pues yo tampoco he podido ver cosas que sí que cometía ese error. Una persona que ha perdido algo, que está destrozada completamente, no le vale que le digas lo bien que ha vivido, porque eso no le va a hacer sentir mejor, no es un alivio. Ujú. Entonces volvemos un poco a lo de antes. Lo que necesita esa persona es decirle, sé lo que estás pasando, estoy aquí, si necesitas algo, y de ahí empezamos a trabajar y a elaborar un duelo sano, porque eso Ujú. es súper importante, elaborar un duelo sano. Y luego el poder llorar con alguien que no te esté juzgando porque estás llorando porque se ha muerto tu perro o tu gato, que eso también es muy importante. Sí, sí, claro, totalmente. Por eso es que volvemos a lo que es la validación, el tener un refugio donde acudir, el poder decir, mira, es que a lo mejor ha pasado, no lo sé, pues por ejemplo el año y llegan otra vez fechas muy especiales y es donde la gente vuelve a tener recaídas. Ujú. Entonces es tener un lugar donde decir, oye, mira, es que mañana es su cumpleaños o mañana, no sé, vuelven las vacaciones de verano y él este año no va a estar. Claro. Pues el tener a alguien donde decir, mira, es que es la primera vez, sí, es la primera vez, y si quiero llorar y volver a llorar porque he vuelto al punto número 3 de mi proceso de duelo, pues que con quien estés lo entienda Ujú. y que no te digas que ha pasado un año, no puedes estar así, Ya, o es que ya deberías coger otro, que es algo muy típico también que hacemos, sí. el forzar un poquito a que se coja otro y tapar, y al final lo que estás haciendo no es elaborar un duelo sano, es taparlo y va a acabar saliendo, o sea, Ujú. acaba saliendo. Ujú. Luego hay un momento, el momento de después, Vero, cuando ya ha pasado, entre comillas, claro, todo el mundo sigue con su vida, pero tú no. ¿Qué suele pasar ahí con esa persona que está en duelo? Porque, ¿por qué crees que este tipo de pérdidas se viven tan en silencio? ¿Prefieres callarte, no decir nada, comértelo para ti? Eso es otra vez lo mismo, es que cada uno está en su proceso, entonces puede pasar el tiempo, a ver, lo importante sí que es no quedarse en el sufrimiento. O sea, cuando yo hablo de elaborar un duelo sano, sí que es cierto que lo que tampoco podemos, o sea, tenemos que tener la capacidad de tener un lugar seguro donde mostrarnos cómo nos sentimos, pero lo que tampoco podemos quedarnos es en el sufrimiento. Ujú. Entonces, si pasa mucho tiempo y la persona está como en el punto número 1, pues ahí está claro que no se está elaborando un duelo sano. Muchas veces también lo que pasa es que tendemos como a taparlo, parece que todo está bien. Yo, por ejemplo, era una de las personas que lo hacía, no, estoy bien, era Ya, como puedo con todo. sí. Pero sin embargo, por otros lados, o sea, yo a nivel cuerpo tenía unas somatizaciones horribles. ¿Por qué? Porque al final el dolor, o sea, cuando tú no lo puedes expresar con palabras, acabas expresándolo el cuerpo. Ujú. Entonces, claro, o aparecen otras emociones que no las relacionas, como por ejemplo ira o rabia, y dices, yo no era así, pero es que lo que está saliendo es tu duelo, pero de otra forma. Claro. Es como si estuvieras enfadado con el mundo y como ha pasado el tiempo, tú ya no lo relacionas con un duelo. Pero realmente lo que hay por debajo, cuando tú escarbas un poquito, lo que hay por debajo es ese duelo que no lo elaboraste. Ujú. Además que hay un refrán o un dicho español que dice que cuando la boca calla, el cuerpo habla. Totalmente. Es que es así, además en el cuerpo, bueno, esto quedaría para otro, para otro tema, pero Sí. el cuerpo registra absolutamente todo las vivencias que hemos tenido, el cuerpo las registra. Ujú. Cualquier trauma, cualquier grabación emocional está en el cuerpo siempre, no solamente está en la mente, el cuerpo es el que lo guarda. Y de hecho, una de las cosas que yo también trabajo es una vez que quitamos un poco, si algunas veces han sido despedidas muy traumáticas, porque sí que hay despedidas muy traumáticas, y eso se queda como una grabación en el cuerpo, como si fuera un grito parado en el tiempo, se Ujú. queda ahí. Entonces también mediante terapia de vibración sonora se puede también quitar lo que ha sido ese golpe en el cuerpo. Terapia de vibración sonora. Sí, ¿Qué quiere decir eso? a ver cómo te lo explico. Es mediante la frecuencia sonora de nuestro cuerpo está compuesto por agua. Ujú. Entonces atiende a las vibraciones. Ujú. Entonces, mediante vibraciones sonoras, de cierta manera, tú puedes quitar ese bloqueo en el cuerpo.
Suelen alojarse en músculos, en sitios concretos y también mediante meditaciones guiadas de cierta manera, también lo puedes localizar donde tienes ese impacto, donde has tenido ese impacto de esa pérdida, de ese duelo y deshacerlo también. Y resignificarlo con algo propio tuyo, no con ese golpe que se queda ahí con ese dolor. Hablando de dolor, hay dos opciones. Pues cuando pasa todo esto intentamos olvidarlo. Vamos a olvidarlo, esto no ha pasado, bueno, poco a poco que pasen los días me voy olvidando de mi perro, de mi gato, pero yo creo que tiene más importancia poder seguir hablando del animal, recordarlo, integrarlo, en vez de intentar olvidarlo como si no hubiese pasado nada. Totalmente. Es que debería de ser así. A ver, para mí ese animal ya no está de forma física, pero su energía sí que está y sobre todo todo lo que te ha enseñado. Entonces, lo suyo es que tú cojas y digas, mira, a mí que me enseñó mi animal. Pues es que yo cuando estaba triste, pues no lo sé, a mí me aliviaba muchísimo irme con él al campo y perderme. ¿Y por qué no lo sigues haciendo? Él no está de forma física, pero todo lo que era él contigo sí está ahí. Entonces es desde ahí desde donde puedes elaborar otra cosa totalmente distinta. Es que tiene que ser muy complicado, porque luego encima volvemos a lo que ya hemos hablado antes, el sentimiento que aparece muchísimo, que es que nos ha pasado a todos, que es la culpa. La culpa porque yo tenía, yo podía, yo no hice, no lo llevé al veterinario, no me di cuenta, no le di la medicina. Bueno, cualquier cosa nos va a hacer sentir culpables de algo que realmente pues no somos culpables, es algo que a lo mejor se nos escapa, no hemos tenido absolutamente nada que ver, pero no podemos evitar el machacarnos, que no lo hicimos bien, que podía haber hecho mucho más. En ese punto, ¿cómo acompañas a una persona cuando está ahí? A ver, la culpa, bueno, la palabra easy es que deberían de borrarla directamente de la faz de la tierra, porque creo que es una de las palabras que más puede machacar a una persona. Pero sí que es verdad que la culpa la tenemos de forma habitual muy presente. Además es que en esta cultura judío-cristiana que tenemos, como que la culpa nos la inculcan casi desde que nacemos. Sí. Es como eres culpable solo por nacer. Entonces, ¿cómo se acompaña a una persona desde ahí? Pues la culpa lo primero es que es un gusano que se lo come absolutamente todo. O sea, los malos momentos que hayas podido tener, pero es que los buenos también los anula. Los tiñe, sí, es que los tiñe por completo. Entonces, la culpa no deja de ser una ilusión de nuestra mente que nos dice que pudimos hacer algo o que teníamos el control de algo. Pero es que es completamente una ilusión. Cuando nos hacemos conscientes de que no tenemos el poder sobre absolutamente nada de lo que pasa en nuestras vidas, eso nos posiciona en otro lugar porque al final es ver que lo que ha pasado es que no podíamos cambiar ni un pequeño ápice de lo que pasó. Pasó así y pasaron muchas cosas alrededor para que eso pasara así. Al final es algo como de un plan mayor, algo a lo que nosotros no podemos tener acceso de lo que sucede, ni podemos cambiarlo. Y bueno, Vero, hablando un poquito más de ti, hemos hablado que, bueno, pues que muchas despedidas, lógicamente, a lo largo de tu vida, todas diferentes, unas muy dolorosas, otras más todavía, porque ninguna despedida deja de ser dolorosa. ¿Hubo un punto concreto? ¿Fue algo que fue naciendo poco a poco con todas estas despedidas, que después de tantos años, pues lógicamente, han sido muchas? Pues fue un punto concreto, ese que te he comentado antes. A raíz de ahí empecé un proceso y es como que lo vi tan claro, o sea, me bajó la ficha, como dicen por ahí por Latinoamérica, es como que me bajó completamente. Dije, jolines, porque además, pues eso, era un proceso interior que yo decía, digo, todo esto tiene que haber servido para algo. Y me bajó de repente, digo, acompañante en duelo animal, digo, si es cuando peor lo pasa, digo, es ahí, digo, donde está tu propósito, Vero, digo, o sea, lo vi tan claro, María José. Además, incluso haciendo memoria, yo decía, digo, ¿cuánta gente te ha venido siempre a buscar? Ay, Vero, es que sé que eres con la única que pueda hablar de esto, es que tal, es que no, yo ya lo hacía sin darme cuenta. Entonces lo vi totalmente, digo, mira, todo esto, digo, ha sido abono para precisamente que pueda florecer algo, polines, algo chulo.
Bueno, pues si alguien nos está escuchando ahora mismo y acaba de perder su animal, o por el contrario, si alguien tiene cerca a otra persona que ha perdido a su animal, ¿cómo podemos ayudarle si estamos a su alrededor? Ya no hablo de ser la persona afectada, la persona que está pasando el duelo, sino el acompañante del duelo. ¿Cómo podemos sostenerle sin ser profesionales? Pues como acompañaríamos a cualquier persona que ha perdido cualquier otro miembro de la familia humana, si es que al final es eso, es poder hablar de ello abiertamente, que la persona se sienta con el derecho y con la validación de decir, mira, me sigo sintiendo muy triste o me siento fatal o necesito estar, simplemente no quiero hacer planes, necesito estar sola y necesito llorar y que su entorno eso lo comprenda. Me da igual que sea el cumpleaños del primo, como si estamos en Navidad, si esa persona está pasando por un proceso así, es respetarlo, validarlo y decirle sobre todo qué necesitas, aquí estoy yo. Muchas veces una cosa tan simple como si esa persona lo está pasando mal, escribirle, decir, ¿te apetece que voy esta tarde a tu casa? Sí, venga, va, pues venga, que me voy con un puñado de guarrería de lado y me voy esta tarde contigo ya está, a desahogarnos, a llorar y a que me hables de tu animal todo lo que tú quieras y necesites, porque muchas veces necesitamos eso, hablar de ello, decir, es que echo de menos esto, lo recordaba así, o me siento cuando estoy sola en la cama, él siempre dormía conmigo, es poder decirlo, poder expresarlo al final. Y poder llorarlo con tranquilidad, y sin ser juzgada, Total. sin que te juzguen, sin que te digan, si es un perro, si es un gato, no, perdona, es un miembro de mi familia y me duele el corazón y me duele el alma, y yo siempre digo desde aquí, si no lo vas a entender, no intentes consolar algo que no puedes consolar, a ver, que lo agradeces, ¿no? El hecho de, yo de hecho a mí cuando me preguntan, yo digo, no quiero hablar del tema, no quiero porque no Claro. puedo. Sé que no lo vas a entender, con lo cual prefiero no hablar del tema porque... Y porque tienes miedo a que te hagan daño con alguna frase que te va a hacer sentir como que no estás haciéndolo bien. No, Es que muchas veces es ese miedo, el decir, me van a soltar alguna cosilla como, pero todavía estás así, sí. pero venga, anímate, pero venga, si tienes más. A mí una persona muy cercana de mi entorno, en un momento además era cuando estaba muy mal, me dijo, es que ya deberías de estar acostumbrada. Entonces, claro, es una cosa, pero ¿cómo me voy a acostumbrar a despedir? Jamás te puedes acostumbrar a despedir. De una forma u otra, lo lleves mejor o peor, es algo a lo que no te puedes acostumbrar. Es imposible. Porque además Claro. es que, aunque tengas a lo largo de tu vida 20, 30, 10, 15, 3, 4 animales, todos duelen en el alma. Y es que no se va. Es un dolor que no se va, que tarda mucho tiempo en irse. Hay gente, lo que comentabas tú antes, que decide adoptar otro perro, otro gato, pero es que uno no sustituye al otro. Y luego al final, como encima le pase algo al segundo que has adoptado, ya sí es que eso es una bomba de relojería, porque caes en picado, en picado. Sí, además muchas personas también tienen es como que acaban cogiendo un animal similar al que se ha ido. Parecido. Y sí, cogen la misma raza o lo cogen similar. Y, jolines, para mí eso es que además es cargar al animal nuevo con un peso que tampoco le corresponde, porque no va a ser tu animal, ni se va a comportar como lo era el otro, ni te va a dar lo del otro. Pero es como que a nivel mental es como que nos intentamos un poquito ahí engañar, es como calmar la mente de, mira, visualmente está aquí, pero es que no, o sea, no es justo para el animal ni lo es para ti, porque al final estás tapando algo que necesitas dejar salir y se queda ahí enterrado. Pero para todas esas personas que quieran contactar contigo, ¿cómo pueden hablar, cómo pueden contactar contigo? Pues en la página web, loslazosdeamornuncamueren.com y en las redes sociales, Facebook, Instagram, que están con las mismas, o sea, tienen el mismo nombre, y a través del número de teléfono que también pueden encontrar ahí tanto en la web como en las redes sociales. Pues lo tenemos que dejar aquí y me quedo con la frase más bonita que has dicho en toda esta entrevista, y es que los lazos del amor nunca mueren. Verónica Hortelano, gracias por atendernos y estar en Voz Animal con nosotros. Gracias a ti por dar visibilidad a algo tan importante como el duelo animal. A veces creemos que los animales pasan por nuestra vida, pero en realidad la atraviesan, llegan sin hacer ruido y poco a poco se convierten en hogar,
en calma, en presencia, y cuando se van, no solo se llevan su cuerpo, se llevan una parte de nuestro día a día, pero dejan algo mucho más profundo. Dejan amor del que transforma, del que abre, del que despierta. Quizá por eso duele tanto, porque no era solo compañía, era un vínculo del alma, y los vínculos del alma no terminan, solo cambian de forma. Así que si hoy estás sintiendo este vacío, confía en que todo lo que viviste sigue contigo, que todo lo que te enseñó sigue en ti, porque hay encuentros que no son casualidad y despedidas que, aunque duelan, también tienen un sentido. Y el amor de verdad, no se va. Hasta el próximo episodio.